12 de octubre sobre el perdón y otros oscurantismos. Los defensores del más grande genocidio, 30 millones de personas muertas en toda la historia de la humanidad, argumentan, primero, la mayoría de la actual población de América son mestizos, por tanto tienen también genes europeos. Por tanto, no se puede criticar o rechazar a sus ancestros blancos. El genocidio contra las poblaciones originarias o milenarias de Abya Yala, América, no es un problema genético o racial, es un asunto histórico. No porque mis antepasados hayan cometido crímenes los voy a defender, ni porque sean mis parientes, ni porque yo tenga genes indígenas o blancos, ni porque tenga apellidos españoles o amerindios, ni porque sean de mi misma nacionalidad, ni porque sean de mi misma cultura europea o andina, ni porque sean de mi misma ideología, territorio, religión, partido, etcétera, voy a actuar con espíritu de cuerpo. Eso es fanatismo y nacionalismo. Los crímenes son crímenes sin más. Dos, las poblaciones de América estaban en guerras entre ellos. Es verdad, habían diferencias y eventualmente guerras como en todo lado, de lo cual los invasores monárquicos, como buenos descendientes de los patricios romanos, se aprovecharon de los conflictos internos, procediendo a azuzarlos o a meter más cizaña para que se enfrenten mucho más entre ellos, y de lo cual sacaron provecho y ventaja para sus intereses de control y dominación territorial. Los pueblos de Abya Yala, América, no sacaron ninguna ganancia de estas disputas, más bien fue todo lo contrario. Todos los pueblos del continente terminaron sometidos a la Europa monárquica. De pueblos con conflictos propios y guerras internas entre ciertos pueblos, todos los pobladores de América fueron convertidos en esclavos de las élites europeas. Tan es así que no han parado hasta el día de hoy. Siguen siempre la misma estrategia de manipulación o de desinformación o fake news, como se dice ahora. Lo vemos actualmente en el genocidio en Gaza, que están llevando a cabo los judeocristianos y los musulmanes hacen también lo suyo. 3. La mayoría de los que murieron fueron por enfermedades como la viruela, el sarampión. No fue algo premeditado. Es cierto, pero eso fue al principio. Luego se dieron cuenta que era otra poderosa arma e intencionalmente les contagiaban para facilitar la invasión y el control político y psicológico de la población, que no entendían cuáles eran sus armas poderosas, que con solo mirarles ya se enfermaban. Sin embargo, lo más interesante de esto es que las enfermedades de ambos continentes reflejan el nivel de vida de América y Europa en esa época. Generalmente las enfermedades pululan o se reproducen en lugares insalubres, particularmente donde hay mucha pobreza. Europa era sumamente desigual. La mayoría de la población vivía en extrema miseria y como consecuencia se desarrollaron una serie de virus mortales como la viruela, la peste, la sífilis, etc. Es más, casi nunca se bañaba, ni siquiera la realeza, y solo se ponían perfumes. En cambio, América era totalmente diferente, que casi desconocía la existencia de enfermedades, y peor, aquellas graves y mortales. Por ello adquirieron fácilmente las denominadas enfermedades blancas y murieron por millones. Y eso se debe a que en América, Abya Yala, no habían grandes desigualdades y se bañaban
todos los días, aunque parezca simplón decirlo. Todo esto lo cuentan los mismos cronistas, de cómo se impresionaron de las imponentes construcciones y de su modo de vida. Incluso los socialistas utópicos europeos se inspiraron en los libros que contaban del estilo de vida americano, que quisieron emularlo para Europa. Evidentemente, todos los socialistas comunistas han fracasado hasta el día de hoy, pues no llega a entender que todo sistema tiene un contexto cultural para que funcione. El sistema amerindio, dentro de las ontologías y epistemologías helénico-semitas, jamás puede cuajar. Sin embargo, sobre la cultura celta sí se hubiera imbricado fácilmente. De hecho, Europa debería deshelenizarse y descristianizarse para seguir tejiendo el camino milenario céltico propio de esas tierras si desean otra Europa, especialmente sin fundamentalismos de derecha e izquierda y de otros extremismos. 4. Les trajimos la civilización, cultura, religión, idioma. En toda la Academia Mundial se reconoce que los incas, mayas, aztecas están entre las más grandes culturas de la humanidad. Sus logros en distintas ciencias son impresionantes. Mientras, Europa en esa misma época vivía en el oscurantismo monárquico, con gran pobreza, grandes epidemias, gran delincuencia y guerras asiduas. América, por el contrario, tenía una gran riqueza en todo sentido. Tanto es así que se fueron llevando esa inmensa fortuna, lo que permitió que salgan de la época medieval, llena de fanatismos, miseria, sufrimiento, tal como lo cuentan los mismos historiadores europeos de esa época terrible que vivieron los hermanos de Europa. Efectivamente, la invasión de América generó un nuevo mundo, y ese nuevo mundo fue por las riquezas de América, pues si no hubieran habido riquezas, ¿de qué les hubiera servido? Lo cierto es que sin la riqueza de América, Europa hasta ahora seguiría en el oscurantismo, pues de dónde hubieran obtenido los recursos para salir de esta etapa y lograr el renacimiento y todo lo que hoy presumen de haberlo logrado. 5. América era salvaje y atrasada, que solo tenían flechas. Los europeos medievales habían desarrollado armas sofisticadas, cañones, arcabuces, ballestas, mientras los pueblos amerindios, cuando ellos llegaron, se defendieron solo con flechas. Las monarquías europeas se habían dedicado a la guerra de conquista como forma de vida y habían inventado cantidad de armas de destrucción masiva. Por su parte, los pueblos abyayalenses o amerindios se habían dedicado principalmente a la ciencia y la cultura, por lo que sus armas eran simples. Su vida no era la guerra, sino algo eventual y no tan sofisticado. La prueba es que Occidente no ha parado de las guerras permanentes hasta el día de hoy y han desarrollado las armas más contundentes, que si actualmente las hacen estallar en una tercera guerra mundial, desaparecería la mayoría de la población mundial, como ellos mismos lo saben y lo dicen. Es la mentalidad guerrerista desde que los patricios romanos les invadieron y les impusieron su dogma de divide y vencerás. Y a su vez, ellos lo aprendieron de los pueblos del Asia Occidental. 6. Los europeos les trajimos universidades y la escritura. América por sí sola había desarrollado innumerables ciencias en diferentes campos. Por su parte,
Toda la actual ciencia occidental tiene su origen en las ciencias egipcias, mesopotámicas, chinas, árabes. La Europa medieval no inventó ninguna ciencia primigenia, ni siquiera la filosofía que dicen que es de origen griego. Tales de Mileto dice que se formó en Babilonia, Platón en Egipto. Toda la física, química, matemática, geometría y demás ciencias primarias que se han impuesto a toda la academia mundial son de origen asiático, principalmente mesopotámico. Los distintos pueblos que vivieron en Mesopotamia les impusieron su ciencia, cultura y religión. Los mesopotámicos primero lo hicieron con los asiáticos occidentales y los europeos orientales. Y luego, cuando todos los europeos fueron transformados en helénicos semíticos, hicieron lo mismo con todo el planeta. Ni siquiera el alfabeto que estamos utilizando en este texto es europeo, es fenicio egipcio, ni los números que utilizamos habitualmente, pues son árabes, ni el conteo del tiempo en 60 minutos y 60 segundos. Casi todo viene de Mesopotamia, la cuna de la civilización, como dicen en Europa mismo, es decir, la cuna o la fuente en donde surgieron las guerras de conquista como forma de vida y en donde empezó la desacralización de la madre tierra que nos ha conducido a la crisis ambiental actual y a un posible colapso climático total, si es que antes no hay una tercera guerra mundial. 7. Ahora ustedes son países independientes y pueden dejar de culpar a España y Europa de su situación penosa actual. La tal independencia es el cuento de las élites occidentalizadas de izquierda y de derecha para mantener el status quo. Tan solo hubo un corte administrativo, pues el sistema, las instituciones, las creencias, las ideologías, la cultura de la Europa virreinal y luego republicano se mantuvieron y perpetuaron hasta el día de hoy. La América actual tiene la misma estructura de Europa a todo nivel. No hay diferencia. Esto quiere decir que la independencia está por hacerse. Tanto América como Europa tienen que hacer su proceso de independencia. Tienen que descolonizarse de todas las imposiciones esclavistas que surgieron en Mesopotamia. El mundo solo ha pasado del esclavismo salvaje, originario, al esclavismo sutil en el actual capitalismo neoliberal. El mundo, incluidos los países de la antigua Mesopotamia, Irán, Irak y países aledaños actualmente, tienen que terminar con los fundamentalismos y dogmatismos religiosos, ideológicos, políticos, culturales que están haciendo ecocidios, terricidios, genocidios, magnicidios, suicidios y todos los sidios que se han creado si queremos sobrevivir como especie humana. Corolario. La invasión de América cambió el mundo por las riquezas de América, no solo a nivel material. Y Abiyala o Amerindia volverá a cambiar el mundo, no con invasiones y guerras, sino con espiritualidad y sabiduría. El perdón no sirve de mucho, solo permite entender que el otro acepta su falta, pero la arrogancia y prepotencia monárquica y fascista no la va a aceptar. El mundo, más que perdón, necesita sensibilidad, y eso solo se lo adquiere con espiritualidad y sabiduría, que no vienen de las religiones ni de las ideologías, sino del amor.
del amor a la madre naturaleza y a todos sus hijos. Solo cuando la humanidad vuelva a sacralizar la vida y recupere la noción de hijos de la tierra, habrá un cambio. Esto es, cuando la humanidad deje de hacer matricidios y se llene de amor a la diosa madre dadora de vida. Ahí habrá otro mundo y una humanidad diferente.